Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto como profe en marzo y cuál es mi reto de profe en abril. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Mi reto como profe en marzo era escribir un mensaje personalizado, bueno, no sé si era la palabra escribir, pero mandar un mensaje personalizado a mis alumnos. Y debo decir que sí, que lo he cumplido. Cuando lo estoy grabando estoy todavía en ello, pero quiero cumplirlo en esta semana. No sé si me he desviado un poco de lo que dije en el reto anterior, o sea, en el vídeo anterior sobre el reto, pero lo he modificado ligeramente porque estoy haciendo un curso de disciplina positiva que me está encantando, por cierto, y quiero empezar a implementar cosas. Entonces, una de esas cosas que me he estado reflexionando con el curso de disciplina positiva son en los chips que llevamos puestos los profes todos los días, ¿no? No sé si soy yo, no sé si somos todos, pero voy a hablar de mí, ¿de acuerdo? Yo soy una persona bastante perfeccionista, me estoy esforzando últimamente en no ser tan perfeccionista, en soltar un poco cosas que no pasa nada si no están tan perfectas. Por ejemplo, los subtítulos de YouTube. Antes perdía horas arreglando los subtítulos y ahora he dicho, mira, el generador que lo genere y que sea lo que tenga que ser. Arreglo 4 cosas y ya está. Y he ganado muchísimo tiempo y lo necesito, así que pues ya está, no pasa nada. Entonces, dentro de esto os lo estaba contando y me digo, ¿por dónde voy? Dentro de mi perfeccionismo, una cosa que me pasa es que soy muy crítica conmigo misma y también con los demás. Y lo reconozco. Me cuesta, o sea, muchas veces veo cosas que hace la gente o mis alumnos o quien sea y digo, pues esto yo lo haría así, o esto no está bien hecho, o hay que ver que no se esfuerza. Me centro mucho en lo negativo. Y también lo digo, en plan, fulanito, hay que ver que no has terminado los deberes, fulanito, que has puesto tipes, que no tienes buena presentación, o fulanita, que no estás trabajando, este examen has bajado la nota, lo que sea, ¿no? El mal comportamiento en clase, no eres respetuoso con tus compañeros, mucho no. Y mucho crítica y cosas, observar las cosas negativas y que no están perfectas. Obviamente a quien se le da muy bien, pues también le doy un comentario positivo, pero suelo ser más negativa que positiva, más crítica que constructiva o que alentadora. Vamos a empezar a meter palabras de disciplina positiva. Y el caso es que todo este curso me ha hecho pensar mucho en que muchas veces ponemos la barrera con los alumnos en la conexión al fijarnos solo en lo malo y no alentarlos a lo bueno, no alabarlos, cuidado, no es una recompensa externa de muy bien, fantástico, lo has hecho maravilloso, no es eso, es alentarles en, pues por ejemplo, si un día un chico que nunca se concentra en clase, se ha concentrado y ha hecho un poco de ejercicios en clase, cuando otras veces lo tiene que hacer todo en casa porque en clase está todo el rato jugando y no hace nada. Pues acércate a su mesa y le dices, hoy te he visto trabajar muy bien. No quiere decir que el siguiente día lo vaya a hacer perfecto, quiere decir que en ese momento lo estaba haciendo bien. Y eso hay que alentarlo. No va a funcionar todos los días, obviamente. Entonces, dentro de esa filosofía más de alentar y de no fijarme tanto en lo negativo o no ser tan negativa en mis mensajes, intentar ser más positiva o más alentadora, de modo que intente de esa manera mejorar mi conexión con mis alumnos y alumnas y a lo mejor que incluso ellos se sientan mejor o más tranquilos en mi clase porque no van a... O sea, no espero de ellos... No sé cómo explicarlo, pero no tienen que esperar de mí siempre un comentario negativo. Yo tampoco espero nada de ellos, ni positivo ni negativo, pero sí que van a recibir a lo mejor más comentarios positivos de mi parte. Entonces, en base a todo esto, una cosa que hemos hecho, como que es parte de lo que llaman reuniones de clase en disciplina positiva, una de las actividades vivenciales, que quiere decir que es una actividad que hemos hecho de forma directa en el curso para ver cómo resulta y entonces creérnosla un poco más para después hacerla en clase, es una parte de las reuniones de clase que es una pieza central de la disciplina positiva que consiste en uno de los pasos, el primer paso es agradecer a los compañeros algo. Hay ciertas formas de agradecimiento, pero entonces el otro día decidí que iba a buscar de cada uno de mis alumnos, de todos los alumnos que tengo este curso,
una cosa positiva, buena y personal de ese alumno o de esa alumna y se la iba a agradecer. Entonces las tengo escritas en mi libreta, que la tengo aquí. A ver, que os la enseñe. Libreta. Aquí. En esta libreta, que esta me la regaló mi amigo invisible de este año el profe invisible que hacemos en Instagram, que organiza recursos para clase. ¿He dicho el nombre bien por primera vez del tirón? No estoy segura. El caso es que he puesto todas las listas de todas mis clases y he puesto algo positivo. Y entonces, cuando estemos en clase en un momento tal, se lo voy a decir. Lo he hecho por ahora en una sola clase. Pasa que luego al final siempre te come un poco el tiempo todo, ¿no? Entonces, bueno, esta semana pretendo hacerlo en las demás. De modo que cuando este vídeo esté publicado, esto ya esté hecho. Es un momento, ¿vale? O sea, es como que paso la lista, pero les agradezco algo personal. Hay veces que sale más personal porque obviamente he tenido una relación o un hecho más personal con esa persona, y luego otras veces simplemente les agradezco algo que yo he observado de ellos en clase o de ellas. Y bueno, hay a quien no le está importando y dicen, pues qué tontería. Hay gente que dice, bueno, pues al menos hemos perdido 5 minutos de clase, y hay gente que incluso alumnos y alumnas que incluso lo han valorado, o bien porque daban el clavo con mi agradecimiento, o bien porque simplemente piensan que hay que ver que esta es la única profe que se ha parado a pensar en mí, en cada uno de nosotros individualmente, y a buscar algo bueno en vez de buscar algo malo, que es lo que suele pasar. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita, es un poco cursi, pero no me importa. Y al final mi reto de marzo ha salido así. En vez de hacerlo solo en una clase o 2 clases como estaba pensando, va a ser en todas. Y va a ser este pequeño detalle de agradecimiento. Y la verdad es que reconforta mucho esto de que te agradezcan algo. Normalmente nadie agradece nada. O es un gracias no sincero. Toma la goma, gracias, pero realmente lo agradeces. Entonces está bien decir el nombre de fulanito, menganita, yo te agradezco tal, porque tal día hiciste cual o pascual o lo que sea. Me gusta. Y tendría que hacerlo a veces. A lo mejor lo hago todos los años. Y luego, el reto de abril va a ser... Ah, sí, ya me acuerdo. El reto de abril va a ser dormir las horas que tengo que dormir. Porque muchas veces al final por las noches me acuesto más tarde, o bien porque estoy ahí, me engancho al móvil, o la tele, o a tejer, o a un libro, y no puede ser. Quiero a partir de ahora apagar la luz 7 horas 45 minutos antes de la hora a la que me tengo que levantar. Normalmente me levanto a las 7 menos 10 este año, ¿vale? Entonces vamos a poner 7 menos cuarto. Eso quiere decir que me tengo que levantar, me tengo que acostar a las 11 y cuarto. Entonces a las 11 y cuarto quiero estar en torno a las 11 de la cama para leer un cuartillo de hora, y a las 11 y cuarto apagar la luz. ¿Por qué esa hora? Porque normalmente tardo en adormecerme entre un cuarto de hora a 20 minutos, y así me da tiempo a dormir 7 horas y media. ¿Por qué 7 horas y media y no 7, ni 8, ni 9? Por el tema de los ciclos de sueño. Esto es una cosa que descubrimos Rafa y yo, y la verdad es que nos ha ido súper bien, nos funciona súper bien, y es que muchas veces duermes muchas horas o duermes una siesta y te levantas más cansado de lo que te acostaste. Y eso es porque te has despertado en mitad de una fase de sueño. Las fases de sueño tienen varias etapas dentro, duran hora y media, van de bloques en hora y media en hora y media. Entonces, si duermo 7 horas y media, estoy durmiendo 5 bloques de hora y media. Y me despierto bastante más fresca que si me despierto a mitad de un ciclo o si duermo menos de 7 horas, ¿vale? Porque sí que es cierto que menos de 7 horas ya tendría que irse a los ciclos a 6, y 6 horas es poco dormir. A ver si así pues tengo toda la energía que necesito para el día, para las tareas, para mis clases, para preparar mis cosas, para luego mi casa, para mis cosas de por las tardes. Y es una forma de autocuidado en el fondo, que me parece muy importante, que muchas veces somos muy negligentes con el sueño y nos quedamos trabajando hasta tarde o lo que sea, y pues no puede ser. Y ese va a ser mi reto. Recordaros que tengo otras 2 profes, o 3, ya me he perdido, que hacen conmigo los retos. Dejo sus perfiles en Instagram. Apuntaos, todavía estáis a tiempo, que quede un trimestre de curso. Si queréis proponerme otro reto, cualquier cosa, lo podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos.